Hoy vamos a hablar de la comunicación entrenador y jugadores, que es un aspecto importantísima, uno, para conseguir el máximo rendimiento emocional, sea de un jugador individual o de forma colectiva, y vamos a hablar de las situaciones, tanto de las situaciones de entrenamiento como del antes, durante y después de un partido, ¿no? Evidentemente, las formas de entrenar y de comunicarse con los jugadores han ido evolucionando, ¿bien? Es decir, la búsqueda del máximo rendimiento deportivo, bien, ha desterrado métodos que antes pues, podían ser efectivos en su momento, que eran mucho de interaccionar con los jugadores de una forma a mando directo, dando órdenes y sobre todo transmitiendo una situación motivacional de vamos, hay que apretar, y estas cuestiones que al final bueno, se conseguía una activación momentánea por parte del jugador, pero no era continua en el tiempo, porque claro, al final el mismo mensaje por parte del entrenador ya resonaba a nivel repetitivo para esos jugadores y evidentemente al final no tenía un plus motivacional, ¿no? También se daba la situación de que el entrenador era el gran jefe, ¿no? Y evidentemente como gran jefe, pues el tener esa potestad, bien, hacía que los jugadores, pues bueno, una tendencia pues más natural a recibir órdenes y a respetarlas. Ahora el jugador en este 2020-2021 evidentemente ya es un jugador diferente, en el que hay que dialogar más con él, en el que hay que tratar de forma más personal y en el que tenemos que saber sacar a nivel emocional el máximo rendimiento, ¿no? Más allá de lo que trabajemos en situaciones de entrenamiento en conceptos técnico-tácticos, ¿no? Por lo tanto, al final tenemos que hay jugadores que tienen hoy en día pues más libertad de acción, en los que se fomenta pues decisiones más individuales, y que tenemos que inculcar que esas decisiones individuales que puede tomar el jugador pues también lo sean colectivas y por el bien del equipo, y aunar todo eso a veces es más complicado de lo que parece, y por eso el liderazgo del entrenador, el liderazgo del cuerpo técnico y de las diferentes personas que lo forman, pues al final es muy importante, porque hacen conseguir que un jugador esté más o menos activado en cuanto a rendimiento psicológico, y eso hace que tengamos una situación de mejora en el rendimiento deportivo gracias a la mejora y a la motivación personal, ¿bien? Es decir, sí que es verdad que lo que no hemos trabajado en 7 días en situaciones de entrenamiento, pues pocas veces se va a dar en situación de partido, salvo que sea el propio talento del jugador. Y aquí queremos incidir en que a veces es muy importante que ese talento que tienen los jugadores, evidentemente va a salir y puede salir, pero no podemos dejar como entrenadores que siempre sea o busquemos que aparezca el talento, sino que tenemos que motivar que ese talento salga. ¿Cómo? Induciendo el juego hacia las situaciones en las que nuestros jugadores son más solventes. Es decir, buscar que la situación en la que nuestros jugadores tienen mejores capacidades, pues se den el máximo número de veces, porque solo así conseguiremos ser más eficientes en el juego y evidentemente más efectivos en cuanto a la terminación o en cuanto a la consecución de los objetivos, que evidentemente es claro, más allá de lo que busquemos cada uno en cuanto a la situación de modelo de juego, bien, es evidente que al final el resultado lo marca todo, ¿vale? Por lo tanto tenemos que buscar y conseguir, bien, que en esa comunicación entrenador-jugador pues todo el mundo tenga claro que está muy bien cómo jugamos, pero evidentemente que tenemos que ser eficientes, y para ser eficientes necesitamos tener el máximo nivel de activación emocional según el partido de competición, y evidentemente estar coordinado eso con la situación técnico-táctica que hemos ido trabajando, ¿no? Entonces, para que un jugador nos vea cercano pero a la vez con claridad, cercano pero a la vez con una situación de planteamiento de las tareas, de planteamiento de las situaciones de partido muy eficientes, pues al final hay un tema que es comunicación, cómo transmitimos, y a partir de esa comunicación cómo generamos esa confianza. Contra mejor comuniquemos, más confianza va a haber si luego se dan una serie de valores por parte del entrenador, del cuerpo técnico y evidentemente de cómo lo recepcione el propio jugador, bien, y evidentemente pues eso hará que esté más con nosotros. Por lo tanto, al estar más con nosotros, más nivel motivacional implica seguramente un mayor rendimiento. De hecho, muchas veces es más que conocido un jugador que a lo mejor no tiene el máximo talento, pero que cuando con este entrenador suele rendir muchísimo, y es justamente por esa capacidad de máximo rendimiento que consigue este entrenador por parte de ese jugador. Y al final nos damos cuenta que es tan importante esa parte
de rendimiento psicológico, de motivación por parte del jugador, tanto como otras variables que pueden haber técnico-tácticas, ¿no? Es decir, aquí ¿qué queremos decir? Pues que en esa comunicación entrenador-jugador, el entrenador debe evitar, pues evidentemente, el lenguaje negativo. Bien, en este sentido, ya has fallado una, no podemos fallar tanto, es decir, que malo eres, como dicen algunos, bien, no cierras nunca, siempre te gana la espalda, cosas así, que es un mensaje evidentemente negativo, pues lo podemos transformar en situaciones más positivas. Por eso recomendamos lo que en psicología se aplica, bien, que es el, bueno, cuatro impulsos positivos y uno negativo, por ejemplo. Es decir, podemos decir, en este partido tú has hecho esto bien, esto bien, y esto bien, y esto bien, pero has hecho esto mal, y aquí es donde indicamos dónde ha estado el fallo, que a lo mejor ha sido una situación de gol, un gol o una roja o cualquier aspecto negativo que pudiese haber. Pero fijaros que la forma de comunicarlo es que le hemos dicho 4 cosas que ha hecho bien y evidentemente una que hace mal, ¿vale? De cara a la autoconfianza del jugador, pues evidentemente es importante, ¿no? En este sentido, el lenguaje que aplica el entrenador es importante, los gestos que aplica el entrenador en cuanto al partido es importante, el cómo se mueve el entrenador por el área técnica en cuanto a transmisión de su nerviosismo o de su tranquilidad es importante, y al final, bueno, cualquier tipo de acción que hace el entrenador pues conlleva una serie de llegadas emocionales a los jugadores, sean los que están jugando, sean los que están viéndonos como estamos en la zona técnica y que están sentados en el banquillo, ¿no? Por lo tanto, es importante que debemos saber transmitir el máximo nivel de confianza al jugador y, ojo, también debemos adaptarnos al máximo al tipo de jugadores que tenemos. En este sentido, siempre habrá personalidades diferentes y a lo mejor cada tipo de personalidad necesita un tratamiento diferente. Los hay que necesitan que los activemos, ¿vale? Que los retemos, que incluso públicamente hasta caigamos en cierta provocación porque salen al campo y evidentemente salen activados por completo, y en cambio hay jugadores que les aplicamos ese tipo de técnica que evidentemente luego salen al campo acobardados. Pues por eso es importante que en esa comunicación entre entrenador y jugadores pues sepamos cómo son las personalidades de cada miembro, de cada jugador que podamos tener en el equipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el lenguaje que aplicamos nosotros evidentemente afecta a la autoestima. Bien, y entonces si afecta a la autoestima es importantísimo que sepamos valorar las diferentes personalidades, porque cada jugador tiene unos condicionantes personales diferentes a nivel anímico, a nivel personal, a nivel de fuerza mental, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante saber dónde está el déficit que pueda tener en estos factores, y nosotros lo que tenemos que hacer es que esos déficits intentar minimizarlos para que se conviertan en situaciones positivas, ¿no? Por lo tanto, el lenguaje y la comunicación que pueda tener entrenador y jugador es fundamental. Uno, que nos comuniquemos de la forma más eficiente posible para conseguir, bueno, el máximo de nivel en cuanto a rendimiento deportivo, ¿no? Es decir, por eso es importante que un entrenador tenga una formación sólida en técnicas, por ejemplo, de coaching, ¿no? Porque al final es un apartado, un área en el cual es importante de cara al jugador, ¿vale? Por lo tanto, al final, ¿qué debemos dividir en cuanto a la comunicación entre entrenador y jugador? Pues bueno, diferenciar evidentemente la situación de entrenamiento, evidentemente el antes de un partido de fútbol, qué pasa y cómo comunicamos durante el partido de fútbol, evidentemente el postpartido y evidentemente las situaciones que se puedan dar de descanso, sean en el medio tiempo o sea en situaciones que puedan haber prórrogas o similares, ¿no? ¿Vale? En cuanto a los entrenamientos, pues bueno, es cuando más debemos hablar, ¿no? Como entrenadores, bien, siempre intentando utilizar, como hemos dicho, evidentemente un lenguaje positivo y explicaciones claras y breves. Es decir, no hablar mucho, sino, ostras, estoy haciendo esta tarea, mi objetivo en cuanto al contenido es esto, pues las consignas que voy a dar van a ser estas, ¿no? Es decir, que luego evidentemente el estilo de enseñanza, de cómo transmito, pues que aquí cada entrenador pues trabajará el que quiera, pero sobre todo vamos a dejar de dar esas macro explicaciones antes de una tarea, antes de un partido en el cual hablamos de todo, 40 minutos hablando del entrenador y realmente no conseguimos ni un estado emocional muy
próspero para el jugador y el resto del equipo, ¿vale? Ni conseguimos un efecto muy positivo, porque encima si repetimos eso en cada situación de partido, pues evidentemente al final ya no hay novedad, y si no hay novedad no implica un mayor nivel motivacional, ¿bien? Por lo tanto, vamos a corregir en esas tareas de entrenamiento, vamos a animar cuando se cometen errores, ¿bien? ¿Para qué? Para justamente que cuando se trabaje esa situación que se ha provocado el error en la siguiente jugada o en la siguiente tarea, pues el jugador no vea en negativo o se sienta con la presión de que, bueno, se lo vamos a recriminar, ¿no? Al final, las explicaciones largas evidentemente conllevan que se pierda la concentración por parte de los jugadores. De aquí os pido que probéis un ejercicio con ellos para ver si es verdad lo que estamos diciendo desde aquí, ¿no? Es decir, empezar a explicar sabiendo que vais a tener una relación, una conversación larga con ellos, y cuando llevéis 3-4 minutos, bien, fijaros cuál es el nivel de atención por parte de esos jugadores. Ya veréis que hay jugadores que han dejado de prestar atención. Cuando llevéis 8, 9, 10 minutos, veréis que ese porcentaje de jugadores que han dejado de prestar atención directa y activa, pues ha subido muchísimo. Por lo tanto, ostras, si sé perfectamente que en 8 minutos mis jugadores dejan de atender, pues seguramente o tenga que variar el mensaje, o seguramente tenga que hacer dos cosas: variar el mensaje, mejorar mi comunicación y evidentemente hacer unas charlas muchísimo más cortas, ¿no? Es decir, se trata de dar la información que dé valor añadido, ¿bien? No de alargar una conversación, ¿vale?, sin dar valor añadido. Y aquí quiero decir claro que un entrenador no puede ser un charlatán de vestuario, ¿vale? Es decir, todo lo que hablamos tiene que tener un porqué, sea emocional, sea desde el perfil de estilo de juego, o sea de soluciones que se pueden dar. Por lo tanto, en los entrenamientos vamos a trabajar estas situaciones, ¿vale? En cuanto a la situación de prepartido, de antes del partido, pues evidentemente hay que recordar evidentemente lo que hemos trabajado en la semana. En la semana hemos estado trabajando lo que queremos que pase en la situación de partida. Por lo tanto, no hay que repetir todo de nuevo. Es decir, hay que simplemente hacer el recordatorio. Esta semana hemos trabajado esta situación de contragolpe y esta situación de defensa. ¿Por qué? Porque hemos visto que el contrario juega así, ¿vale? Y porque creemos que podemos ser muy eficientes aplicando esta situación en el partido. Pues ya está, vamos a hacer el recordatorio para que lo apliquemos y buscar conseguir lo que hemos trabajado durante la semana, ¿vale? Por lo tanto, debe ser breve esa charla, bien, el trabajo lo hemos hecho durante la semana y solo debe ser una situación motivacional y de recordatorio. En cuanto al durante el partido, bien, se debe reflejar lo que hemos trabajado, ¿no? Es decir, lo hemos trabajado en situaciones de entrenamiento, lo hemos recordado en el antes del partido, ¿vale? Y evidentemente no puedo pedir más de lo que hemos trabajado. Aquí muchas veces pedimos cosas que no se han dado en la situación de entrenamiento, y evidentemente es muy difícil que un jugador pueda aplicar cosas que no ha trabajado, más allá de que pueda tener el talento ya natural de aplicarlo o no, ¿no? Evidentemente se busca que los jugadores trabajen lo que hemos estado en el partido, y evidentemente en esa situación propia de partido lo que iremos haciendo es: uno, corregir posicionamientos y modificarlos en cuanto a situaciones que voy viendo en el juego, y aquí lo que recomendamos es que esas situaciones no se espere a los descansos para aplicarlas. En el minuto 10 estoy viendo ya situaciones en cuanto a posicionamientos incorrectas, pues ostras, vamos a comunicarlo de alguna forma a esos jugadores para no estar 35 minutos que quedan de la primera parte en una situación que no queremos que pase, ¿no? Es decir, por lo tanto, hay un error, me doy cuenta, lo comunico de la forma más rápida posible. No perdamos tiempo, porque al final esa situación que queremos corregir, si no la corregimos, puede inducir a un error y evidentemente a un gol que pueda llevar la situación de derrota o de pérdida de puntos. Bien. Otra de las cuestiones a analizar durante el partido y que debemos comunicar, evidentemente, es un tema de animar y motivar. Aquí la recomendación es que no trabajemos siempre con las mismas palabras, mismas frases, ¿vale? Porque si no, finalmente no llegan, ¿no? Es decir, las palabras de ánimo, vamos a buscar sinónimos, vamos a buscar palabras que quieran decir lo mismo que queremos transmitir, pero con diferente tipología de frases, e incluso que los niveles de emoción por parte del jugador sean más altos o menos según la situación que se pueda o que se necesite en el partido, ¿no? Bien. A partir de ahí nos llega la situación de descanso, y aquí que, bueno, es evidente
que lo que buscamos es sacar el máximo rendimiento del grupo en esa segunda parte, ¿no? Por lo tanto, al final vamos a reforzar lo que estamos haciendo positivamente, bien, vamos a buscar seguir en el ámbito de la motivación grupal e incluso con mensajes individuales, ya sean públicos o cogiendo a determinados jugadores de forma individual para que busquen el máximo nivel de motivación personal, ¿vale? Y evidentemente aquí debemos aprovechar al 100% esos minutos en cuanto a estos argumentos que estamos explicando, ¿no? Bien, al final, finalmente, yo personalmente lo que considero es que, bueno, deberíamos, ¿vale? Dejar unos minutos de descanso real, ¿vale? Sin que nosotros estemos actuando en esa situación, es decir, que el jugador tenga unos minutos para recuperarse físicamente, para recuperarse moralmente de la situación de la primera parte que ha transcurrido, bien, y cuando esa situación ellos se han hidratado, han vuelto a una situación de pulsaciones más baja, ¿vale? Pues que puede rondar los 3-5 minutos, pues a partir de ahí, pues entrar en una segunda fase dentro de ese descanso en la que destacamos los aspectos positivos, en los que sí ya estamos actuando como entrenador, bien. Entonces a partir de ahí, pues buscamos, pues bueno, hacer más fuerza en cuanto a lo que hemos trabajado en la situación de entrenamientos. Si está pasando esa situación, la transmitimos con esos refuerzos positivos, y si no está pasando, evidentemente, pues incidimos en recordar lo que habíamos hecho en las sesiones de entrenamiento y en recordar que hay cosas que no están pasando en la situación de partido. Por lo tanto, es un buen momento el descanso para rectificar cosas y para reforzar lo que se está haciendo bien, ¿vale? Es decir, y en cuanto a las situaciones en las que el resultado es adverso en este descanso, pues ostras, reforzar positivamente lo que podemos conseguir bien en esa segunda parte, ¿vale? Es decir, más allá de mensajes que muchas veces los entrenadores pues transmiten de una forma muy negativa, incluso apretando negativamente para ver si conseguimos una activación por parte del jugador en esa segunda parte, ¿no? Al final es refuerzo positivo porque lo vamos a conseguir por esto, esto y lo otro, y lo argumentamos de una forma pues porque han pasado situaciones en el primer tiempo que sí que hemos hecho bien, y si no las hemos hecho, pues ¿qué haremos? Transmitir el mensaje del que en los entrenamientos hemos trabajado una situación, estábamos haciendo bien, vamos a intentar aplicarlo en esta segunda parte porque la primera parte no lo hemos hecho y evidentemente pues tenemos el resultado adverso, ¿no? Al final es, ¿vale? Es conseguir que eso que no estamos haciendo bien, pues indicar que sí que podemos hacerlo, y sobre todo incidir en que lo que no estamos haciendo bien, pues bueno, dar correcciones para así que pasen, ¿vale? Es decir, y aquí tenemos una enfermedad que es algo que no está pasando, ¿vale? O algo que se está haciendo mal en la primera parte, y nosotros en el descanso damos soluciones, damos el medicamento para corregir esa enfermedad, recordando evidentemente lo que hemos trabajado en la situación de entrenamientos semanales. Por lo tanto, corregimos errores tácticos, corregimos errores técnicos, bien, ¿vale? Y evidentemente las explicaciones deben ser breves y claras, y siempre en un tono positivo. Al final de esa charla o de esa comunicación entrenador-jugador en el descanso, pues tendremos que entrar otra vez en el tema motivacional del equipo, ¿vale? Es decir, hemos dado impulsos positivos, hemos dicho cómo corregir los errores negativos, bien, hemos recordado que hemos trabajado en las situaciones de entrenamiento, y evidentemente como cuarta cosa, pues evidentemente pues vamos a trabajar la situación de volver a la activación emocional por parte de los jugadores. Todo esto después de unos 4 o 5 primeros minutos de descanso, en lo que buscamos que el jugador se tranquilice, ¿vale? Vuelva a la calma, baje nivel de posiciones y evidentemente que se hidrate, ¿bien? En cuanto a la situación de después del partido, ¿vale? La charla final, el contenido debe ser similar, ¿no? Y digo, cuando hablo de postpartido, puede ser hay entrenadores que lo hacen después del partido. En nuestro caso no es recomendable, niveles de activación del jugador altos, ha habido una derrota, ha habido una victoria, es decir, preferimos que se haga siempre en la primera sesión de entrenamiento posterior, ¿no? Bien, evidentemente aquí cada entrenador debe buscar cuál es la fórmula que mejor le va según el grupo que está entrenando, bien, pero al final lo que buscamos es que sea algo parecida a la situación del descanso, donde bien hemos dado los refuerzos positivos que hemos trabajado,
Hemos de hablar de los refuerzos negativos, de cómo mejorar situaciones que no estamos haciendo bien, y evidentemente esto lo tenemos que conseguir cuando el equipo esté calmado, y por eso recomendamos que sea al inicio de la primera sesión de entrenamiento, incluso en muchos casos, ahora que tenemos todo el tema de la tecnología, que pueda ser una situación con complemento audiovisual dentro de lo posible, ¿no? Finalmente es reconocer lo que hacemos bien, mejorar lo que hacemos mal y evidentemente motivar al grupo y a los jugadores en conseguir la máxima eficiencia emocional, motivacional y evidentemente en cuanto a situaciones técnico-tácticas.